Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con la parte teórica y vamos a ver qué tenemos en la pieza. Entonces, primero vemos que tenemos nuestro pentagrama, con la clave de son en este caso, y los 7 sonidos, ¿vale? Aquí hemos apuntado los semitonos, como vimos en anteriores vídeos, que hay entre las notas, es decir, la distancia o intervalo que hay entre las notas. Entonces, primero, vamos a definir qué es una escala, ¿vale? Entonces, principalmente con lo que nos tenemos que quedar es una escala es un número determinado de notas, generalmente suele ser 7, pero puede ser 5, 6, etc. Una serie de notas que yo escojo y lo que le dará el apellido a esa escala, puede ser mayor, menor, etc., será el intervalo, la configuración que tengan las notas entre sí. Es decir, esta, por ejemplo, esta escala que tiene esta configuración en concreto, que le llamaremos escala de Do. ¿Por qué? Porque la nota fundamental en este caso es Do, es por la que empieza la escala. Esta configuración tiene el apellido, o le asignamos el apellido de escala mayor, ¿vale? Entonces, si cambiamos esta configuración, le daremos otro apellido diferente, ¿vale? Bien, eso tenemos que tenerlo claro. Y ahora vamos a ver qué es esto de los intervalos, segundo, tercero y cuarto. Entonces, en este caso, en la escala de Do, vamos a empezar por la nota Do. Primero, un intervalo de segunda. Para un intervalo de segunda, vamos a ver que en todos los intervalos siempre contamos la primera nota. En este caso, empezamos con la nota de Do. Entonces, un intervalo de segunda sería Do y Re, ¿vale? Tendríamos desde Do hasta Re, eso es un intervalo de segunda. Bien. Y vemos que dentro del intervalo de segunda tenemos dos opciones. Puede ser mayor o puede ser un intervalo menor. ¿Qué lo va a diferenciar una cosa de la otra? Bien, un intervalo mayor, vamos a ver que entre el Do y el Re tiene que haber una distancia, o en cualquier otras notas que son consecutivas, que eso es un intervalo de segunda, tiene que tener dos semitonos obligatoriamente, ¿vale? Para nosotros poder decir que ese intervalo de segunda, ponerle el apellido de mayor en este caso. Por el contrario, si, por ejemplo, imaginaos que tenemos de Do a Do sostenido, ¿vale? Hay un intervalo que no es de dos semitonos, sino que es solo de uno. Pues entonces, entre Do y Do sostenido podemos decir que es un intervalo de segunda, pero en este caso va a ser menor, ¿vale? Y así haríamos con todos los intervalos. Por ejemplo, un intervalo de tercera, pues haríamos Do, Re, Mi, ¿vale? Tenemos un intervalo de tercera. Un intervalo de tercera, para que sea mayor en este caso, tendría que tener 4, ¿vale? 4 semitonos. Pues vemos que de Do a Re tendríamos 2 y de Re a Mi tendríamos otros 2, tendríamos 4. Entonces, desde Do hasta Mi, vemos que tenemos un intervalo de, en este caso, tercera mayor, ¿vale? Si por el contrario, imaginaros que el Mi es bemol, pues si partimos desde Do, y hacemos el intervalo de tercera, Do, Re, Mi, bemol en este caso, de Do a Re tendríamos vemos que tenemos dos semitonos, y de Re a Mi bemol tendríamos solo uno. Entonces, los dos de aquí más el uno de aquí, ya es lo que nos daría 3, ¿vale? E iríamos así sucesivamente, tanto con el intervalo de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ¿vale? Ya veis que en el segundo, en el tercero, sexto y séptimo hay dos opciones, que sea mayor o menor, y luego en el cuarto y en el quinto y en el octavo, digamos que se le da el apellido de justo, ¿vale? Es decir, si la cuarta tiene justo 5 semitonos, pues es justa. El octavo tiene que tener 12 y el intervalo de quinta, por ejemplo, de Do a Sol, para que sea justo tiene que tener 7 semitonos, ¿vale? Simplemente contar desde Do hasta, o desde la nota fundamental de otra escala, que sea por ejemplo Mi, pues desde Mi hacer por ejemplo la quinta, pues desde Mi, Fa, Sol, La, Si, e ir contando los semitonos que hay, ¿vale? Entonces, digamos que así es como nosotros podríamos saber el apellido que le podemos dar al intervalo. O si a nosotros nos dicen, pues mira, es un intervalo de segunda mayor, pues partimos de la fundamental o de la nota que nos den y sabemos que tenemos que contar dos semitonos para llegar al intervalo que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, bueno, este es un pequeño resumen que aquí podéis ver y nada, vamos a ir viendo diferentes escalas, diferentes configuraciones. También esto nos va a ayudar a la hora de construir los acordes, diferentes acordes, mayores, menores, etc. En el siguiente vídeo vamos a ver, digamos, una alteración de estos intervalos, que podemos ver que hay algunos intervalos que al añadir sostenidos o bemoles lo vamos a modificar, es decir, vamos a añadir semitonos o quitárselos, y vamos a ver qué nombre o qué apellido se les da a esos intervalos. Entonces, bueno, aquí tenéis un cuadro resumen, ya os digo, podéis verlo las veces que necesitéis, ya sabéis que podéis escribirme en los comentarios y yo os responderé muy rápidamente. Así que nada, espero que os sirva, disfrutad mucho y nos vemos
en el siguiente vídeo.